Bien, vamos a pasar al mensaje, a la meditación del día de hoy. Si traes tu Biblia de papel, tu Biblia en un celular, un lugar donde anotar lo que Dios te vaya ahí hablando, algún pensamiento que resalte en tu vida, puedes irlo ahí anotando. Y hoy quiero hablarte sobre un tema que le he puesto a la meditación del día de hoy: fuerza versus fidelidad. Fuerza versus fidelidad. ¿Qué necesitamos en tiempos de nuestra vida? ¿Qué necesitas? ¿Mayor fuerza o mayor fidelidad en tu vida? ¿Qué necesitamos? Cuando hablamos de algunas herramientas, por ejemplo, de la construcción, cosas para construir, para demoler, pienso en que son instrumentos que se ocupa de mucha fuerza. La precisión, porque fidelidad es sinónimo de precisión. Fíjate bien, es ahí donde tú puedes ir haciendo tus anotaciones. Fidelidad es sinónimo de precisión. Y en ciertos instrumentos para la construcción, que es mover grandes pesos, grandes toneladas, demoler estructuras enormes, no es tanto la precisión o fidelidad de la herramienta, sino a veces es la fuerza lo que se necesita. Es la capacidad de poder de la herramienta para poder demoler algunas cosas, no tanto la fidelidad en ese momento. Como una herramienta de construcción, una maquinaria, se requiere de fuerza para derribar. Cuando hablamos de fidelidad, pensando en precisión, podemos pensar que en los utensilios para cirugías médicas no se requiere tanta fuerza, sino más bien fidelidad, precisión, que sean herramientas muy puntuales, muy fieles, muy precisas en lo que van a hacer, en el corte, en la incisión, porque es algo muy minucioso, ¿verdad? Comparando la construcción o la demolición de grandes cosas o traslado de mucho peso, con una herramienta quirúrgica, fuerza en una área y fidelidad o precisión en otra área. Un ingeniero de sonido ocupa unas bocinas que, como leyenda en la caja para comprarlas, dice: bocinas de alta fidelidad. Transmiten un sonido limpio, preciso, para que el ingeniero de sonido pueda trabajar a la perfección con el sonido que va a ecualizar o al grupo que le va a producir. Las bocinas que tienen los estudios son bocinas muy caras porque son bocinas de alta fidelidad que transmiten un sonido preciso para poderlo trabajar muy puntualmente, ¿verdad? Y que no haya frecuencias que estén ahí estorbando. Se conocen como bocinas de alta fidelidad. Un luchador de artes marciales, a la hora de pelear en el ring, requiere de mucha fuerza, ¿sí? Pero esa fuerza es resultado de su fidelidad al ejercicio, a la disciplina, a la alimentación, al entrenamiento. Una fuerza que tiene el luchador, ¿verdad?, en el ring es resultado de la fidelidad previa al entrenamiento, al ejercicio, a la alimentación, a todo lo que requiere la preparación para en el momento tener fuerza, ser fiel antes para que esa fuerza pueda ser enfocada, ¿sí? Ahorita va a tener un poquito más sentido. Te estoy tratando de poner algunos ejemplos de cómo se puede entender fidelidad, cómo la fuerza tiene que ver, si se aplica bien, con fidelidad. En la vida también tenemos que aprender a saber si los desafíos que estamos enfrentando requieren de fuerza o fidelidad. Tienes que identificar si el desafío al que te estás enfrentando requiere fuerza o requiere fidelidad. Si lo estás haciendo en la fuerza o lo estás haciendo con el recurso de la fidelidad. Vamos a leer la Biblia. Vamos a leer al profeta Zacarías, capítulo 4. El profeta Zacarías, capítulo 4. Voy a leer todo el capítulo, no es muy largo y es importante todo lo que sucede aquí. Quiero que vayas tomando detalle y atención de todo lo que sucede en Zacarías 4, verso 1. Fíjate lo que dice así la escritura esta mañana. Dice: entonces el ángel que había estado hablando conmigo, dice Zacarías, volvió y me despertó como si hubiera estado dormido.
¿Qué ves ahora?, me preguntó. Veo un candelabro de oro macizo con un tazón de aceite encima. Contesté. Alrededor del tazón hay 7 lámparas y cada una tiene 7 conductos para las mechas. También veo 2 olivos, uno a cada lado del tazón. Sí, el profeta estaba hablando con el mensajero de Dios y dice que él sintió cómo lo despertó sin haber estado dormido, y que en esta visión él ve un tazón, ¿verdad?, con un candelabro macizo, ¿sí?, 7 lámparas alrededor y 2 olivos, 2 plantas de olivo, ¿verdad?, como surtiendo de aceite a las lámparas, porque funcionaban a través del aceite para prender el fuego estas lámparas. Entonces le preguntó el ángel, ¿qué es todo esto, mi señor? Le preguntó Zacarías, perdón. ¿Qué es todo esto, mi señor? ¿Qué significa? ¿No lo sabes?, preguntó el ángel. No, mi señor, le contesté. Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él, y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Después recibí otro mensaje del Señor. Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo y él los terminará. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. No menosprecien estos modestos comienzos. Fíjate todo lo que está diciendo. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegra cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Las 7 lámparas representan los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces le pregunté al ángel, ¿qué son esos 2 olivos a cada lado del candelabro y las 2 ramas de olivo que vierten aceite dorado por 2 tubos de oro? ¿No lo sabes?, preguntó. No, mi señor, respondí. Entonces él me dijo, representan a los 2 ungidos que están de pie en la corte del Señor de toda la tierra. Qué interesantes son los pasajes de los libros proféticos y las visiones y cómo Dios habla a través de eso. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Te pedimos entendimiento, te pedimos capacidad de recibirlo en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Utiliza mi vida, muévete Espíritu Santo y derriba todo argumento y derriba toda altivez de espíritu que se interpone entre nosotros y el conocimiento de Dios, de su palabra y de la persona de Jesús. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Zorobabel era un encargado de gobierno de aquella época, junto con Zacarías, Ageo y Zorobabel, ¿verdad? Son 3 hombres que participan en la reconstrucción del templo. El templo fue derribado por un imperio que conquistó a Israel. El imperio babilónico llega, derriba el templo, lo destruye. Y entonces Dios empieza a mover otra vez la reconstrucción de este templo. A los que habían sido llevados cautivos a Babilonia, los vuelve a regresar y levanta a hombres de Dios para volver a reconstruir el templo. Si has leído la Escritura, te darás cuenta que construir el templo de aquella época y todavía al día de hoy no era tarea fácil. Era una cuestión sumamente difícil que requería de mucho recurso, fuerza, mano de obra, alguna ayuda de otras personas. Era algo muy complicado de hacer, que en ese tiempo Zacarías, Zorobabel y Ageo no tenían todos esos recursos para llevar a cabo tan titánica labor. Era algo que sobrepasaba sus capacidades. Era algo que estaba muy por encima de lo que ellos podían hacer. Aún así, estos hombres no se detienen, ¿verdad? Y confían en Dios y comienzan la reconstrucción del templo que hizo Salomón, que ahora estaba destruido. Lo comienzan a hacer, pero Dios les dice, ¿verdad? No va a ser por su fuerza ni por su poder, va a ser por mi espíritu. El Señor les dice, ¿verdad?, que Él va a recompensar, Él va a respaldar cuando ellos comiencen a trabajar.
Todo eso le dice. Cuando ustedes comiencen a trabajar, el Señor se va a satisfacer de eso y Dios los va a respaldar. Cuando las herramientas estén en las manos correctas, Dios los va a respaldar. Cuando empiecen a hacerlo confiado en mí, dice el Señor, yo los voy a respaldar. Dice, no menosprecien los pequeños comienzos. No menosprecies el pequeño comienzo, ¿verdad? Porque yo voy a estar contigo. Todo eso tiene que ver con la reconstrucción del templo, pero también tiene que ver de cómo nosotros podemos alcanzar la victoria en diferentes áreas de nuestras vidas, con fuerza o con fidelidad. Algunas definiciones de fidelidad. Fidelidad, como lo dije, es un corte preciso. Fidelidad es la ejecución de una tarea exactamente como se nos mandó. Fíjate bien, una persona fiel es la que ejecuta una tarea en tiempo y forma. Una persona fiel, ¿verdad?, es la persona que transmite la información precisa y puntualmente según la Escritura. Buena administración de los recursos tiene que ver con fidelidad. Confianza total en alguien. Yo soy fiel a ti porque confío plenamente en ti. Son algunas definiciones de fidelidad según la Escritura. Fuerza es capacidad de resistencia, capacidad de soportar o cargar algo. Es una energía explosiva y momentánea la fuerza. La fuerza también es sinónimo de aplicación de poder. Son algunos sinónimos de fidelidad y de fortaleza para entender a qué nos referimos. ¿Qué significa no hagas las cosas en tu propio poder y fuerzas? A veces así nos decimos los hermanos, ¿verdad? Es que usted le está haciendo en sus propias fuerzas, hermano. ¿Qué significa eso, verdad? Es que tiene que dejárselo a Dios porque usted le está haciendo en sus propias fuerzas. ¿Qué significa eso? La fuerza y poder representan nuestras capacidades y talentos humanamente hablando. Cuando hacemos las cosas en nuestra propia fuerza, es que estamos confiando en nuestros propios talentos y capacidades. Lo estamos haciendo en los límites de nuestra fuerza, en nuestros propios talentos. Es todo lo que depende únicamente de nosotros. Hacerlo en nuestras fuerzas es hacer las cosas haciéndolas únicamente lo que depende de nosotros. Es confiar en nuestros talentos, es confiar únicamente en nuestros propios recursos financieros, de capacidades o de influencia. Es todo aquello que termina dándonos gloria a nosotros. Hacerlo en nuestras propias fuerzas siempre terminará dándonos el reconocimiento a nosotros. Se trata de nosotros, son nuestras capacidades, nuestros talentos, y terminaremos nosotros siendo reconocidos en el trabajo cuando se hace en nuestras propias fuerzas. Se concentra en nosotros mismos y en el poder de nuestro alcance. El asunto está en que si queremos lograr algo duradero en nuestras vidas, si queremos que la bendición de Dios llegue a nosotros, si queremos lograr cambios que realmente transformen nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra familia, que si queremos recibir algo que venga de Dios, tendremos que entender que no podremos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Tenemos que confiar en el poder de Dios. No podrá ser solo en nuestras propias capacidades. Cuando nosotros hacemos algo en nuestras propias fuerzas, tiende a ser momentáneo. Ahorita vamos a hablar más de esto. Si queremos algo que dure en nuestras vidas, algo duradero, algo que venga de Dios, tendremos que hacerlo en confianza y fidelidad a Dios. Zacarías dice que el ángel lo despertó aún sin estar dormido. Para empezar a hacer las cosas en fidelidad y confianza en Dios, primero tendremos que despertar al entendimiento de que las batallas que enfrentamos no son batallas fáciles de pelear. A veces lo que enfrentamos lo vemos sencillo, lo vemos como que lo podemos hacer en nuestra propia fuerza, pero cuando Dios viene y nos despierta, así como el ángel despertó a Zacarías, vamos a reconocer que lo que Dios nos está mandando a hacer, la vida que Dios nos está mandando a construir, no se puede hacer en nuestras propias fuerzas. Está por encima de nuestras capacidades. Tenemos que comenzar primero despertando a ese entendimiento. No basta con nuestros propios talentos y capacidades. No vamos a poder hacerlo en nuestras propias fuerzas.
Somos engañados creyendo que lo que Dios nos ha mandado a hacer, la bendición para nuestra vida, la bendición para nuestro matrimonio, la bendición de nuestro ministerio, creemos que lo se puede hacer en nuestras propias fuerzas, pero eso habla de que no nos hemos despertado al entendimiento de que toda tarea que perdura, que viene de parte de Dios, no se puede hacer en nuestras propias fuerzas. Porque la gloria y la bendición de Dios es grande. Amén. La gloria y la bendición de Dios es grande. Pero los medios para lograrlos también tienen que ser igual de grandes. Si la gloria y la bendición que queremos recibir de Dios es grande, los medios por el cual vamos a lograrlos también tienen que ser igual de grandes. No por poder ni fuerza, sino por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se manifiesta en la fidelidad del creyente. El Espíritu de Dios se manifiesta cuando el creyente, cuando la persona empieza a vivir en fidelidad. ¿Cuál es el peligro de estar haciendo las cosas en nuestra propia fuerza? ¿Cuál es el peligro de estar haciendo las cosas en nuestras propias fuerzas? Primero, la fuerza es momentánea. La fuerza es algo que comienza explosivamente, la fuerza es algo que comienza con mucha potencia, pero solamente es momentánea. Cuando estamos haciendo algo en nuestras propias fuerzas, es cuando tenemos grandes inicios, pero no permanecemos. Síntomas de estar haciendo las cosas en nuestras propias fuerzas. Grandes inicios, pero sin permanencia. Es lo que le dice el ángel a Zorobabel. No desprecies los grandes inicios, le dice. No desprecies los pequeños comienzos, le dice Dios a Zorobabel. A Zacarías, perdón, para hablarle a Zorobabel, obviamente. No menosprecies los pequeños comienzos, porque a veces los pequeños comienzos tienen que ver con fidelidad. Y a veces los grandes comienzos son señal o síntoma de estar haciendo las cosas en nuestras propias fuerzas. Grandes comienzos, mucha fuerza, mucha explosividad, pero nada de permanencia, síntomas de estar haciendo las cosas en nuestras propias fuerzas. Pequeños comienzos de larga duración y permanencia, fidelidad. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Síntomas de lo que es hacer en las propias fuerzas. Lo vemos en la vida de muchas personas, ¿verdad? Que empiezan bien animosas en el evangelio, cambios para su matrimonio, cambios para su vida, inician los ministerios, fuerza, pero no hay fidelidad en la permanencia. La fuerza muchas veces es el recurso de los que buscan resultados inmediatos. La fuerza muchas veces es el recurso de los que buscan cambios y resultados inmediatos. Porque los que han crecido en carácter de Dios, que es la fidelidad, no se concentran en resultados inmediatos, sino en resultados duraderos y permanentes. Pero los que confían más en sus fuerzas son los que están buscando resultados inmediatos y como consecuencia la calidad de esos resultados es baja. La calidad de los resultados es baja. Grandes comienzos, poca permanencia, estás haciendo en tus propias fuerzas. Buscas resultados inmediatos, baja calidad de los resultados que estás buscando, lo estás haciendo en tus propias fuerzas. La fuerza produce cansancio y desgaste. La fuerza produce cansancio y desgaste. Esto se manifiesta en desánimo, cansancio mental, cansancio emocional. ¿Por qué las personas se cansan cuando dicen que Dios les mandó a hacer algo? Dios me mandó a hacer esto, pastor. Y con el paso del tiempo, cansados, emocionalmente, espiritualmente, físicamente. ¿Por qué me cansa algo que yo creo que Dios me mandó a hacer? La gente se cansa al hacer algo que Dios le mandó a hacer por dos razones. La primera es porque Dios no se lo mandó a hacer. O segundo, Dios se lo mandó a hacer, pero se olvidó del motivo y del propósito principal de lo que Dios le mandó a hacer. Si Dios te mandó a hacer algo y tú en lo que estás haciendo para Dios sufres cansancio físico, mental, emocional, es por dos cosas. Quizá Dios no te lo mandó a hacer, o Dios te mandó a hacer eso, pero en el momento en que tú empezaste a hacerlo, te olvidaste del motivo y del propósito del por cual Dios te mandó a hacerlo. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Dios me mandó a hacer esto, este ministerio,
servir esto, Dios me mandó a pelear por mi familia, Dios me mandó a pelear por mis hijos, Dios me mandó a sacar adelante mi matrimonio, Dios me mandó a servir en esta área. ¿Por qué me estoy cansando? Quizá porque te olvidaste del propósito principal, del motivo de por qué Dios te puso ahí, o Dios nunca te mandó a hacerlo. La fuerza produce resultados que nos glorifican a nosotros. La fuerza produce resultados que nos glorifican a nosotros. Cuando la persona se alimenta de la adulación de otros por lo que está haciendo, quizá su motivación, su fuerza principal sean sus propias fuerzas. Pero déjame te digo algo. La adulación, el reconocimiento de otros y la crítica se beben del mismo vaso. El reconocimiento de otros, la exaltación de otros, así como la crítica, se beben del mismo vaso. No puedes únicamente querer el reconocimiento de otros por tu fuerza que has estado teniendo en lo que estás haciendo sin querer la crítica. La crítica y la adulación o el reconocimiento se beben del mismo popote. Vienen revueltos. Si te alimenta la adulación, te va a destruir la crítica también, porque se beben del mismo vaso. Y eso es resultado de estar haciendo las cosas en nuestra propia fuerza. No necesitamos fuerza ni poder humano. Muchas veces lo que necesitamos es fidelidad. Lo que necesitamos es aprender a ser más fieles a Dios y más fieles en lo que hacemos. La fidelidad nos llevará al camino donde podremos experimentar las cosas que se logran por el poder del Espíritu de Dios. La fidelidad es el camino que te va a llevar a encaminar, a experimentar el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. La fidelidad te va a encaminar sobre la senda que te lleva a experimentar las cosas que se logran por el Espíritu de Dios. Cuando Dios empieza a reconstruir el templo en el contexto de Zacarías y de Ageo, ¿verdad? Primero Dios les exige fidelidad. Dice, yo quiero bendecirles, yo quiero reconstruir ese templo, yo quiero traer la cautividad a toda la gente que estuvo en Babilonia, yo quiero traerlos de vuelta a vivir en Israel, yo quiero bendecirles. Pero en Zacarías capítulo 1, verso 4, primero lo que Dios exige es fidelidad. No sean como sus antepasados que no querían escuchar ni prestar atención cuando los antiguos profetas les dijeron, el Señor de los ejércitos celestiales dice, apártense de sus malos caminos y abandonen todas sus prácticas malvadas. Para empezar a bendecir a la nación de Israel, para empezar la obra monumental y titánica del templo, primero Dios exige fidelidad. Vuélvete a mis caminos. No te salgas de la senda, no te salgas de los parámetros de Dios. Tienes que ser fiel, tienes que permanecer adentro para la bendición. Primero la fidelidad para empezar a ver la bendición de Dios a nuestras vidas. Aquí hay una clave de fidelidad para saber si algo se mantiene dentro de lo establecido. Los límites o los parámetros tienen que ser claros. No se puede saber si estamos siendo fieles a algo si primero no quedan bien demarcados o limitados las fronteras de lo infiel y de lo fiel. Fíjate bien, no se puede saber si estoy siendo fiel a algo si no hay una medida, un canon o un margen que me diga si estoy dentro o fuera de los parámetros. Si estoy siendo fiel o estoy siendo infiel, ¿sí? Los mandamientos de Dios funcionan como un parámetro. La vida que Cristo nos exige o nos demanda que tengamos son un parámetro, ¿sí? Jesús nos dejó mandamientos, Jesús nos dejó mandamientos que tienen que ver con una forma de vida que funcionan como un parámetro, como un margen. ¿Y a qué nos ayuda eso? Nos ayuda a distinguir si estamos siendo fieles o si estamos siendo infieles a los parámetros o márgenes que Dios nos dejó. Los mandamientos de Dios, lo que Jesús nos demanda como vida cristiana son parámetros. Dentro del matrimonio hay parámetros que nos ayudan a saber si estamos siendo fieles, ¿sí? El hombre se une a su mujer, se vuelve una sola carne, ¿verdad? Uno solo, una sola con él o con ella, y serán uno solo, ¿verdad? Salirse de ese parámetro, ¿cómo se le llama? Infidelidad.
No se está siendo fiel al parámetro que Dios dejó. ¿Sí me estoy explicando o lo estoy revolviendo más? Tenemos que saber el parámetro para saber si estamos siendo fieles o infieles. Por eso muchas veces, muchos de nosotros no sabemos por qué no llega la bendición de Dios. Creemos que estamos siendo fieles, pero a veces quizás sea resultado de que no conocemos bien los parámetros y creemos que estamos en fidelidad, pero más bien estamos siendo infieles a lo que Dios demanda de nosotros porque nos hemos olvidado del orden o los parámetros establecidos. Debe existir algo que nos marque el límite, los linderos, la regla a seguir para saber si somos fieles. ¿Cómo sabe el atleta que ganó si no hay cronómetro a seguir? ¿Sí? ¿Cómo saber si desobedeciste si no hay un límite claro a romper? ¿Cómo saber que soy fiel a las reglas de tránsito si no hay un reglamento? ¿Cómo es que estoy siendo fiel a mi esposa si no hay un pacto que establezca los límites de fidelidad entre ella y yo? Ejemplo, te voy a poner un ejemplo que tiene que ver con las cuestiones económicas. Ahora que empezamos el mes de noviembre, diciembre, hay dinero, el Buen Fin, ¿verdad? Y las tarjetas compre aquí, las tarjetas compre allá, todo lo que tiene que ver con las cuestiones económicas que son un asunto, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo saber si estoy siendo fiel a Dios al entregarle mis recursos y saber y señalar que Él es el Señor de mi vida y de mis finanzas? Un parámetro para saber si estoy siendo fiel a Dios es el diezmo. El diezmo es un parámetro que me ayuda a saber si estoy siendo fiel a Dios. El diezmo representa de alguna forma el 10% de mis ingresos. Yo soy fiel a Dios dando a la obra y dando al Señor el 10% de mis ingresos. El 10% es el parámetro que me ayuda a saber si estoy siendo fiel o infiel al parámetro de Dios. Si la persona no quiere sobre su vida el parámetro o la regla que le indica si está siendo fiel o infiel y se mantiene en lo ambiguo, y muchos dicen, bueno, pues es mejor dar algo a no dar. De alguna forma, en el margen medio confuso de la infidelidad o de la fidelidad. Muchos se mantienen en ese margen de, pues no es ni malo ni bueno, no estoy siendo ni fiel ni infiel, me mantengo como que en la frontera de esas dos cosas. Si la persona rechaza, ¿verdad?, el parámetro del diezmo, entonces no va a poder saber en su vida si realmente está siendo fiel. Pero si la persona tiene este parámetro del diezmo en su vida, ¿verdad?, para ofrendar como una regla de medida, entonces la persona va a poder saber si está siendo fiel a Dios mes tras mes o semana tras semana, y va a poder estar segura de que se está manteniendo en fidelidad a Dios. De otra forma o de otro modo, la persona no está señalando que no quiere compromisos con Dios ni quiere demostrar fidelidad, y mejor se mantiene en la línea de lo ambiguo sin saber si está siendo fiel o infiel a Dios. Mejor se mantiene en el área gris, ni claro ni oscuro. Pero los que quieren demostrar fidelidad conocen el parámetro, se ponen dentro del parámetro, y es en la forma en que pueden medir su fidelidad. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Es la forma en que podemos medir nuestra fidelidad. Es un ejemplo de muchos que podemos poner. La fidelidad es obra del Espíritu Santo en el corazón regenerado por la obra de Cristo Jesús. La fidelidad es una obra del Espíritu Santo en el corazón que ha sido regenerado por Cristo Jesús. Ni siquiera la fidelidad que Dios nos exige nace de nuestras propias fuerzas o poder. Ni siquiera la fidelidad que necesitamos en nuestras vidas nace de nuestra propia fuerza o poder. Es el Espíritu de Dios quien provee esa fidelidad a nuestras vidas. Ni siquiera nace de nosotros. No estoy hablando de un atributo humano para poder ganar las bendiciones de Dios. Dentro del capítulo de Gálatas 5, uno de los recursos que nos da el Espíritu Santo como fruto del Espíritu Santo es la fidelidad. Algunas traducciones de la Biblia lo traducen como fe, pero se refiere a fidelidad. El fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente es benignidad, mansedumbre, fidelidad, dominio propio, amor, paciencia, paz, mansedumbre. Eso surge de nuestro corazón
como manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ni siquiera la fidelidad que Dios demanda de nosotros proviene de nuestro propio corazón, sino que es el Espíritu Santo quien la da. En la visión de Zacarías hay 2 olivos y estos representan una fuerza inagotable. Dice la visión de Zacarías que él ve una lámpara con un tazón y luego ve 7 lámparas alrededor y ve dos plantas de olivo, ¿verdad?, conectadas a las lámparas. ¿Qué significan estos 2 olivos ahí? Significan la fidelidad de Dios de proveer constantemente lo que necesitamos. Si tú le echas aceite de olivo a una lámpara y la prendes, se va a consumir y vas a depender de volverle a echar y volverle a echar. Pero en la visión de Zacarías, Dios le dice: alrededor de estas lámparas no hay necesidad de estar vertiendo a cada momento aceite. ¿Por qué? Porque estas lámparas están conectadas a 2 olivos que le están proveyendo constantemente el aceite que necesitan para estar fluyendo. La provisión constante. Estos 2 olivos representan la provisión constante de Dios a nuestras vidas. Tú debes de ser fiel, es decir, confiar en que Dios nunca dejará de proveer su espíritu y lo que tú necesitas para salir adelante de cada circunstancia. Tu fidelidad se demuestra en confiar en que Dios te tiene conectado al Espíritu Santo, a la rama de olivo, y que tú no necesitas estar pidiendo recursos, porque tú estás conectado a la fuente. El aceite, el Espíritu Santo nunca deja de fluir en la vida de aquellos que son fieles a Dios, que confían en Dios, que se mantienen dentro de los parámetros de Dios para realmente estar seguros de que están siendo fieles a los mandamientos de Dios, que no se mantienen en la ambigüedad de si estoy siendo fiel o no, porque prefiero no conocer los parámetros para no comprometerme. Pero al conocer los parámetros me mantengo en fidelidad y confío que Dios siempre va a proveer 2 olivos a las lámparas. Significa provisión constante, flujo constante del Espíritu de Dios para la obra de Zacarías, pero para nuestras vidas, para todo lo que queremos alcanzar la victoria. Dios proveerá en todo momento. Dios va a proveer la fidelidad que necesitas cada día. Aún así, la fidelidad que necesitamos, Dios promete proveerla. Gálatas 5, el fruto del Espíritu Santo, una de las características es la fidelidad. El aceite tiene la capacidad de evitar el desgaste. Si hacer las cosas en nuestras propias fuerzas se traduce en desgaste, desánimo y baja calidad de los resultados, hacer las cosas en fidelidad a Dios, como resultado de estar siendo provistos del Espíritu Santo de Dios, traerá como resultado que no seremos desgastados en el esfuerzo. En nuestras fuerzas, la ejecución de una tarea producirá un desgaste tremendo, manifestado en impaciencia, desánimo, cansancio emocional, cansancio físico. El Espíritu Santo funge como el aceite que lubrica las partes para que puedan funcionar bien. Un ministerio, una iglesia, una familia que se mantiene provista del Espíritu Santo, del aceite de Dios, no sufrirá desgaste en la fricción. ¿Cómo nos mantenemos en armonía entre hermanos a pesar de la fricción? Con el aceite. Porque el aceite, el Espíritu de Dios, evita el desgaste. El Espíritu de Dios es el que te ayuda a ser compasivo con la persona, te ayuda a entender el corazón de la persona, te ayuda a evitar que la fricción entre miembros de una familia, ministerio o iglesia se desgasten unos a otros, porque está el flujo constante del Espíritu Santo. Hacer las cosas en fidelidad ayuda a tener una lubricación en nuestra vida para poder evitar el desgaste de lo que estamos haciendo, a pesar de las fricciones y del esfuerzo que hay en cada labor. La fuerza del cristiano viene de adentro, se manifiesta en la capacidad de no romperse o doblegarse ante las dificultades.
Es la capacidad de no gastarse por dentro, sino de renovarse cada día, decía el apóstol Pablo. Aunque por fuera me voy desgastando físicamente, porque mi cuerpo va envejeciendo, por dentro, dice el apóstol Pablo, me voy renovando día con día de su dependencia del Espíritu Santo. Al apóstol Pablo lo azotaron, lo encarcelaron, lo golpearon, lo corrían de una ciudad, lo perseguían hasta la otra ciudad, pero la vida de Pablo no se desgastaba internamente. ¿Por qué? Porque tenía la provisión constante del Espíritu Santo como resultado de su fidelidad a Dios. La tarea de Zacarías era una tarea que requería cumplirse fielmente, es decir, como Dios ordenaba. Como Dios ordenaba. Dios va a proveer la fidelidad que necesitas cada día. El aceite tiene la capacidad de evitar el desgaste. En nuestras fuerzas va a haber este desgaste. La tarea de Zacarías representaba una tarea titánica. La fidelidad te va a abrir puertas que el talento no te va a poder abrir. La fidelidad abre puertas que el talento no puede abrir. Yo he visto a personas talentosas quedarse en el camino y he visto a personas poco talentosas pero fieles que avanzan y se les abren puertas, porque la fidelidad te abre puertas que el talento no te puede abrir. La fidelidad te va a llevar más lejos que tu fuerza. La mayoría de las veces de nuestra vida lo que necesitamos es aprender a ser más fieles y no hacer las cosas tanto en nuestras propias fuerzas. La iglesia necesita personas fieles más que talentosas, porque Dios va a proveer el talento y las capacidades, pero la fidelidad te va a abrir puertas y te va a llevar más lejos de lo que la fuerza te puede llevar. La fidelidad es hablar con la verdad. Tú tienes que aprender a hablar siempre con la verdad. Si tú aprendes a hablar siempre con la verdad, tú vas a demostrar que eres una persona fiel y por lo tanto el Señor te va a bendecir. Una persona fiel es una persona que aprende a transmitir los mensajes correctamente, con fidelidad. No se mantiene en áreas grises, no juega con las verdades a medias y las mentiras que parecen verdad. La persona fiel siempre habla con la verdad. Eso es fidelidad y eso va a bendecir tu vida. Si usted es una persona que vive en la verdad, Dios va a bendecir tu vida, porque eso es fidelidad. Fidelidad es obediencia. Fidelidad es obediencia. Obediencia dentro de los parámetros para ejecutar la obra como precisamente. Haz esto y eso voy a hacer. Precisamente como se me ordenó, la tarea que se me encomendó, voy a ser fiel y la voy a ejecutar precisamente, casi que quirúrgicamente, como bisturí, ¿verdad? Que hace un corte preciso. La vida de la persona que es fiel ejecuta la tarea que se le encomendó en fidelidad, con precisión. Como hombres como Pablo parecen no desgastarse ante los grandes desafíos que enfrentaron por la fidelidad provista por el Espíritu Santo. Cómo Cristo logró cambiar lo incambiable y dejar un legado eterno, porque Jesús nos dejó un ejemplo de fidelidad. Fidelidad, resultado de la dependencia del Espíritu Santo. Aprendamos a hacer las cosas con fidelidad que nos es provista por el Espíritu Santo y no tanto nuestras propias fuerzas. Amén. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra y por tu Espíritu Santo, Señor, que nos habla, que nos ministra a nuestro corazón, Señor. Hoy queremos reconocer si hemos estado haciendo algunas cosas en nuestra propia fuerza, en nuestras propias capacidades y talentos, si hemos estado confiando en nosotros mismos, Señor, y hemos estado cargando algo que ha agobiado nuestra vida, nuestro corazón. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos proveas de fidelidad. Ayúdanos a ser fieles en lo poco para ser promovidos a lo mucho. Enséñanos a cuidar y a ver, a no menospreciar los pequeños comienzos donde se puede demostrar la fidelidad. Déjanos experimentar en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en la crianza de nuestros hijos, en nuestro ministerio, Señor. Déjanos empezar a hacer eso con fidelidad. No con toda nuestra fuerza y nuestro poder, sino fieles.
Ayúdanos a ser fieles, Señor, en lo que estamos haciendo, en lo poco, en lo pequeño. Fidelidad, sin menospreciar los pequeños comienzos, como dice la Escritura. Porque esos pequeños comienzos, con fidelidad y por el poder del Espíritu de Dios, traerán como resultado grandes cosas a nuestra vida, Señor. Grandes cosas que se desatan por la fidelidad. Dios está buscando a personas fieles, no talentosas. Dios está buscando desarrollar fidelidad en nuestra vida, y no tanto poder ni fuerza, sino fidelidad. Es el inicio de grandes cosas en la vida del cristiano. Ayúdanos a renovarnos interiormente por el fluir de tu Espíritu Santo a nosotros. Que fluya el Espíritu Santo como aceite fresco sobre nuestras vidas. El aceite de Dios viene a sanar heridas. El aceite de Dios viene a reparar grietas. El aceite de Dios, que es el Espíritu Santo, viene a lubricar el corazón reseco y desgastado. Viene a traer vida a aquellos que están cansados, que están desanimados. El Espíritu Santo de Dios viene a traer una unción fresca que viene sobre nuestras vidas cuando decidimos ser fieles a Dios, cuando reconocemos la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, su fidelidad sobre nosotros, y le pedimos al Señor que nos provea de fidelidad para con Él y lo que ha puesto en nuestras manos. Ayúdanos a ser fieles con los recursos que tenemos, Señor, ministerialmente, económicamente, nuestra familia, nuestros hijos, que podamos administrar bien, Señor, ser fieles para que venga la promoción, para que venga la bendición. Ayúdanos a ser fieles en lo poco. Gracias, Espíritu Santo, porque yo siento y yo creo, Señor, que tú estás moviéndote en nuestras vidas, en nuestro corazón. Ayúdanos a ser fieles, Señor Jesús, en lo que hacemos, a mantenernos en la verdad, a ser personas que andan en la verdad, Señor, en la justicia, en la verdad, porque eso va a bendecir nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor. Nos ponemos de pie, por favor. Señor Padre bueno, nos despedimos de esta reunión, pero no de tu presencia ni de tu cobertura, Señor, y protección, Señor. Yo te pido que bendigas a cada persona aquí presente, que el rostro de Jesús resplandezca sobre tu vida, sobre tu hogar, como el sol del mediodía. Que el Señor provea todo lo que necesitas para tu casa, tu trabajo, pero sobre todo que te provea de la fortaleza de alma y de espíritu, y que nunca te olvides que la prosperidad de tu vida va ligado a tu compromiso con la palabra de Dios, en tu relación con Dios. Que nunca se aparte de ti este libro de la ley. El Señor le indica a aquellos que quieren avanzar y conquistar: medita en él de día y de noche. En la medida que tú quieres prosperar, será en la medida en que tú mantienes una relación con Dios y con la Escritura, para instrucción y para meditación de tus decisiones. Que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Que Dios te bendiga.